El acuerdo fiscal aprobado a último momento por el Parlamento estadounidense permitió a Barack Obama sortear el abismo. La amenaza del inicio de un nuevo ciclo recesivo pendía sobre la economía mundial mientras se apagaban las últimas luces del año 2012. La metáfora del abismo fiscal señalaba el destino incierto en el que se sumergiría el planeta si demócratas y republicanos no llegaban a un acuerdo para evitarlo antes que sonaran las sirenas recibiendo el nuevo año. En la exhortación de Barack Obama al Congreso se presentaba la súplica de toda la población mundial para que nos salvaran de caer en esa oscura cavidad. Y ya cuando la cuenta regresiva marcaba el final trágico, alumbró el acuerdo. Casi parece el guión de una película clase C, salida de los estudios de Hollywood, y no está muy lejos de serlo. Porque el relato sobre las negociaciones entre los dos partidos tradicionales estuvo más cerca de la ficción que de reflejar lo que está en juego detrás del debate presupuestario en Estados Unidos. La fragilidad económica de la potencia hegemónica y su incapacidad para impulsar un nuevo ciclo expansivo. Demócratas y republicanos se habían comprometido mutuamente a alcanzar un acuerdo fiscal para reducir un déficit presupuestario de 1,2 billones de dólares que año a año va inflando una deuda pública que ya llega a los 16,4 billones, superando la cifra del Producto Bruto Anual de la principal economía del mundo. En agosto de 2011, ambos partidos habían acordado elevar el máximo autorizado de endeudamiento público a cambio de encontrar una fórmula para bajar el déficit antes que finalizara 2012. Hasta entonces, se prorrogaba la vigencia de todas las exenciones impositivas y rebajas temporales de aportes, tanto de empresas, trabajadores o familias, dispuestas algunas por Obama y otras anteriormente por George Bush como paliativos a la crisis. De ahí surgió la figura del abismo fiscal. El 31 de diciembre vencían todas esas prórrogas simultáneamente y la autorización del gobierno para mantener un déficit tan alto. Si no había un nuevo acuerdo antes, el 1 de enero todos pasarían a pagar los impuestos eximidos o rebajados y además el gobierno debía aplicar fuertes recortes de gastos para poder alcanzar la meta fiscal. En conjunto, un ajuste que absorbería algo así como el equivalente al 4% del PBI, 600.000 millones de dólares en el año. El impacto recesivo hubiera sido inevitable. Sus alcances, al impactar sobre una economía todavía dominada por la especulación, impredecibles. Las negociaciones entre demócratas y republicanos para alcanzar un nuevo acuerdo fiscal se extendieron hasta las últimas horas del día 31, cuando finalmente se votó en el Senado, que tiene mayoría demócrata. Pero la tensión se extendió hasta el 2 de enero, cuando se aprobó en la Cámara de Representantes con mayoría republicana, cuyo bloque votó dividido. El acuerdo convierte en permanentes algunas exenciones fiscales que benefician al 98% de las familias y al 97% de los pequeños negocios que rigen como medidas provisorias desde hace una década. Sube la tasa del impuesto a las ganancias a los hogares con ingresos anuales mayores a $450.000, afectando en consecuencia al 2% de los grupos familiares. También sube los impuestos a las ganancias financieras de los ahorros familiares y a las herencias de inmuebles por valor superior a los 5 millones de dólares. La buena noticia es que se evitó caer en el abismo, es decir, en un ajuste que provocará una recesión en Estados Unidos con consecuencias trágicas en la economía mundial. La mala es que solo fue un acuerdo provisorio, ya que posterga en 60 días la definición de los recortes de gastos que limite el déficit, el plato más fuerte del menú fiscal. En 2 meses se repone la película de terror sobre el abismo, con los demócratas en el papel de los defensores de los programas sociales de salud, de asistencia a los pobres y a desempleados, con los republicanos como los paladines que luchan contra la proliferación de nuevos impuestos. Una historia no basada en la realidad, que es la de los dos partidos políticos que aceptan la lógica del ajuste y que reproducirán en febrero la disputa por cobrarle cada uno al otro los costos políticos de una nueva vuelta de tuerca recesiva para la economía de su país y para el mundo.
Déjenme recordarle para que no se pierda el origen que tiene todo esto, el origen que tiene este déficit, el origen que tiene esta enorme deuda de Estados Unidos, que tiene que ver con la forma en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos resolvió la crisis para su propia economía, con un enorme endeudamiento para solventar, para subsidiar fundamentalmente a los bancos, para que no hubiera una caída en cadena de todo el sistema financiero, y también algunas grandes empresas a las que se ayudó para evitar que también eso produjera una enorme ola de despidos. Cuyos gerentes seguían cobrando cifras alucinantemente altas. Además, entonces, esta fórmula que eligió primero el gobierno de Bush, inmediatamente cuando Obama toma el mando del país, sigue con esta misma fórmula, fue lo que originó este problema. Y se llega a este punto donde republicanos y demócratas discuten por cómo salir de este asunto, pero cargándole el costo al otro, digamos, el costo político al otro, porque en realidad no hay diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a aplicar un ajuste, recortar gastos, aumentar impuestos. Lo de aumentar impuestos, según a quién, los republicanos se resisten un poco más. Hay matices. En cuanto a recortar gastos, claro, también son ahí los demócratas los que se resisten un poquito más y dicen, no, mejor cargar más sobre los impuestos y no tanto sobre los gastos, pero más allá de estos matices, los dos partidos están dispuestos a un ajuste sobre las cuentas fiscales. Y esto, lo que no han logrado resolver ahora, esta especie de empate que transaron ahora al 31 de diciembre, se va a reproducir dentro de 60 días cuando venza esta prórroga que se han dado para llegar a este acuerdo. Tiraron el problema para adelante. Para adelante totalmente. Además hay pujas internas ahí. Se escribieron muchos artículos en la prensa en Estados Unidos diciendo que esto era un gran teatro político para ver quién se posiciona dentro del Partido Republicano pensando en las próximas elecciones. No creamos que esto no existe, esto es parte de la política en todos lados. De hecho, la votación en la Cámara de Representantes dio un Partido Republicano dividido. Claro, el acuerdo al que alcanzó John Boehmer, el titular del bloque de representantes con los demócratas, sirvió para darle los votos suficientes para que los demócratas más una parte de los republicanos pudieran darle mayoría a este proyecto y se votara. Pero y que un sector de los republicanos pidiera la cabeza de Boehmer, justamente. Sí, claro, porque aparte fueron dentro del bloque republicano fueron mayoría los que votaron en contra. Ahora, esa minoría republicana más los votos demócratas le alcanzó para ganar, pero ahí le quedó un tema pendiente al Partido Republicano que no está resuelto. Febrero no es casualidad porque realmente lo que sucede es que deberían asumir el 20 de enero el nuevo mandato de Obama, como es domingo va a asumir el 21 de enero, entonces también están, como dice Pedro, marcando territorio para este nuevo segundo mandato de Obama, ¿no? Que empezaría y que también con una nueva composición del Congreso, ¿no? Exacto. Es decir, porque asumen los nuevos senadores y representantes votados también en esta elección. Con lo cual también el debate, yo no diría que empieza de cero, pero está muy cerquita de cero el punto de arranque del debate nuevamente. Ahora, yo sabes que te quería preguntar algo porque me sorprendió las declaraciones de Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, el sucesor de Jean-Claude Juncker, que dice que critica duramente al FMI. La verdad es que me llamó la atención porque dos cosas él criticó. Por un lado, en palabras de él, quedó estupefacto por las recetas de ajuste que le imponían a Portugal, que es echar más maestros, echar funcionarios públicos, recortar en la salud, bueno, lo que ya conocemos. Él dice, si a la contención presupuestaria le sumamos estos recortes, lo que perdemos es estabilidad social. Por lo tanto, perdemos el apoyo de la gente para las reformas. Es decir, mostrando lo que realmente que es un círculo vicioso. Si bien no siempre pasa que la gente se queja, a veces la gente apoya esto. Y lo segundo que me impresionó fue que le dijo, con esta tesis del FMI de que con los recortes se recupera la confianza de los inversores, la verdad que en estos años esto no se comprobó. Cortamos y los inversores no reaccionan. Sí, no les debe dos pilares, ¿no?, del FMI. No les debe haber resultado muy simpático que se los diga alguien desde adentro, porque esto se dice mucho desde afuera de estos círculos de poder. Y lo dijo en Lisboa, además. Claro, entonces, de la Unión Europea. Pero evidentemente yo creo que estos cuestionamientos van a aparecer cada vez más frecuentemente y dentro inclusive de círculos de gobierno, porque evidentemente esta receta repetida y los años que se lleva aplicando no están dando para nada los resultados que quienes la proponían afirmaban que iban a tener. Al contrario, están teniendo los resultados que se esperaba que iban a tener. Esta semana tuvimos la novedad estadística nada más, porque no hay un cambio
real de la situación, de que nuevamente Grecia volvió a superar a España en cuanto a tasa de desocupación, porque pasó al 26. Lo malo es que se superan no porque baja el otro, sino porque cada uno va aumentando y superando la tasa que alcanza el otro. 26% de desempleo en Grecia, 25% de desempleo en España, dos de los países que están aplicando estas recetas y bueno, con un costo social altísimo y con perspectivas de elevación todavía, ¿no? Sí, muchos de estos funcionarios después dejan el cargo y ocupan otro, y entonces dicen, bueno, alguna sí, universidad norteamericana. claro, nos equivocamos en las estimaciones, sí, es verdad, no evaluamos bien esto, no evaluamos lo otro, pero no cargan con la responsabilidad de las políticas sociales que tuvieron consecuencias sobre seres humanos. Sí, nos fuimos de Estados Unidos a Europa justamente porque la crisis europea es el epicentro de la crisis, pero lo que está pasando en Estados Unidos, lo que hay que agregar es que flaco favor le va a hacer a la economía mundial si realmente se aplica este ajuste que me parece que va a ser inevitable que de una forma u otra lo aplique, inevitable por el peso político que tienen quienes lo deciden, ¿no? Claro. Porque no haya otro camino económico para intentar, pero inevitable por las decisiones que están tomando republicanos y demócratas, con lo cual le va a agregar todavía una carga más recesiva a la economía mundial. Esto va a pasar muy probablemente dentro de 2 meses. No es bueno para nadie. Bueno, vamos a ver si hay mensajes. Sí, Félix. hay muchísimos, exactamente. Del más. Javier Gutiérrez y Agustín Ferrari de Merlo dice que se acuerden de Afganistán. Bueno, siempre hablamos de Afganistán acá en el programa, mucho. Dante de Posadas, en Misiones, dice, ¿qué pasa con la amenaza de los británicos de mandar más soldados a Malvinas? Buena pregunta. Lo mismo digo. Bueno, y Élida se comunica con nosotros y dice, contestando a la pregunta de la semana pasada, hoy quiere decir, Élida, que Pedro luce un elegante saco negro combinado con una camisa celeste que lo hace muy guapo. Bueno, gracias. Porque se acuerda la semana pasada, lo acusaron de que usaba siempre la misma ropa. Pero bueno, pero digo, pongo en autos a la gente que vio el programa y que no sabe de qué estamos hablando. Gracias. Me parece que lo importante es comunicar. Y eso es lo que hacemos. 0800 444 1777 45350709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Y recuerden que también por Facebook para comunicarse. Y por Facebook también pueden darnos su opinión sobre la vestimenta de Pedro. Bueno, vamos a más datos de la incógnita. Aquí está. Nuestro personaje de hoy publica su primera novela convertida en éxito de ventas por el boca a boca. Sacó a nuestro personaje del anonimato, justamente esa novela, convirtiéndolo en uno de los escritores más reconocidos de Francia. Su segunda novela fue considerada el mejor libro francés en 1998 y fue traducida a 25 idiomas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tocar este tema. Conflicto mapuche en Chile. Una serie de violentos incidentes vuelve a enfrentar a la comunidad mapuche con el gobierno de Sebastián Piñera por el reclamo de sus tierras ancestrales. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.